Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo como vayas a escuchar y ver este programa que estamos dando inicio. Es el programa nada más y nada menos que el número 80 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, desde su inicio, allá por el año 2018 y en su primera temporada. Ahora estamos en la temporada número 3, la tercera temporada de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Este es el programa de esta tercera temporada número 16 y hoy es el día 21 de junio del 2020. Hoy aquí en Argentina es el Día del Padre y por eso le damos nuestro feliz Día del Padre a todos aquellos que son padres en Argentina y en los lugares que nos estén escuchando. Así que da la bienvenida a todos los que se suman y las gracias a los que nos escuchan semana tras semana. Paso a contarte cuáles son nuestras redes sociales para que puedas revivir los programas anteriores. Ellos son Facebook, Palabra de Pueblo, Instagram, @Palabra de Pueblo, Twitter, @Palabra de P, y nuestro canal de YouTube, Palabra de Pueblo. Ahí también no solamente podés revivir los programas anteriores, sino que también podés ver los videos que hacemos de acuerdo a los conmemorativos días que se dan durante todas las semanas y también algunas noticias que siempre tienen que ver con la lucha de los trabajadores y del pueblo. Así que te paso a mí a contar cuál es el temario del programa número 16 de esta tercera temporada, el programa número 80 de su inicio de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo. Y el primer tema que hablaremos será lo que tiene que ver con el 17 de junio como el Día de la Libertad Latinoamericana y lo que tiene que ver con lo que fue el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. El segundo tema será algo que ocurrió en Estados Unidos el 19 de junio y es el fin de la esclavitud o el comienzo de lo que fue la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Para finalizar con el tema que fue en el día de ayer y que es nada más y nada menos que un nuevo aniversario del Día de la Bandera aquí en Argentina, y con eso demos nuestro también reconocimiento al general Manuel Belgrano, que falleció justamente el 20 de junio. Así que ese es el temario del día de hoy y este es el inicio del programa número 80, número 16 de esta tercera temporada del 21 de junio del 2020. Vamos a adentrarnos ahora al primer programa de Palabra del Pueblo con el primer tema que habíamos anunciado y es lo que ocurre un 17 de junio como Día de la Libertad Latinoamericana, y es que desde 1999 se da esto, cuando aquí en la República Argentina se establece este día 17 de junio como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, y es en virtud a la ley 25.173 y que conmemora el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, ¿no? Quien fuera defensor de la frontera norte, ¿no? Contra la invasión realista, y que a través de su labor permitió que el general San Martín encarara sus campañas posteriores en Chile y en Perú, y allí se avanzara sobre lo que es la libertad del continente aquí en el cono sur. Güemes había nacido en Salta el 8 de febrero de 1785, en el seno, ¿no?, de una familia noble y adinerada. Él también cursó sus estudios primarios en la ciudad natal, allí en Salta. Fue alternando entonces su enseñanza formal con el aprendizaje de los labores campesinos, ¿no?, en las fincas que posee la familia. Y a los 14 años se incorporó también como cadete a una compañía del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires. En 1805 fue trasladado a Buenos Aires, donde comenzó a defender la integridad territorial, actuando heroicamente, ¿no?, durante las invasiones inglesas. Para 1810, año clave de la historia argentina, el servicio de la causa revolucionaria lo había llamado y se desempeñó así eficazmente al mando de un escuadrón gaucho en la quebrada de Humahuaca, impidiendo así, ¿no?, con su accionar militar, la comunicación entre los opositores al nuevo régimen y los realistas del Alto Perú. En Suipacha, batalla fundamental de lo que fue la independencia de Argentina, el único triunfo de armas patriotas fue el intento de recuperar el valioso territorio alto peruano, ¿no? Y su participación, ya como capitán, fue decisiva. Para 1914, el general José de San Martín le encomendó el mando de la avanzada en el río Pasaje, hoy llamado Juramento, iniciando así la Guerra Gaucha. Al año siguiente, en 1815, Martín Miguel de Güemes derrotó completamente al poderoso ejército invasor al mando de Joaquín de la Pezuela en el puesto del Márquez, y porque el pueblo así fue aclamándolo,
hasta que sea gobernador de la intendencia, ¿no? Y esa intendencia que él gobernaba estaba integrada entonces por las ciudades de Salta, Jujuy, Tarija, Orán y los distritos que se encontraban en la campaña. En junio, ya para 1916, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón le encomendó la defensa de las Provincias Unidas y la seguridad del Ejército Auxiliar del Alto Perú, que se encontraba, ¿no?, en Tucumán, organizándose después de ser derrotado en Cipé, en la batalla de Cipé. Entonces así las milicias gauchas, al mando del Lórico salteño, pasaron a desempeñarse como ejército en operaciones continuas, al servicio de la patria. Por ello, considera Martín Miguel de Güemes, prócer provincial o defensor de la frontera norte, es una muestra del desconocimiento que a veces hay en nuestra historia. Por su meritorio accionar, San Martín lo designó general en jefe del ejército de observación y le encomendó la misión de auxiliarlo en la liberación del Perú. Tarea no menos importante para la revolución latinoamericana. En 1821, Güemes se encontró rodeado de enemigos, y uno de los más poderosos y terribles fue el gobernador de Tucumán, quien se negó a entregarle el armamento que había pertenecido al ejército auxiliar y evitó que su par santiagueño lo auxiliara. En mayo, acusándolo de tirano, el cabildo de Salta lo depuso en alianza con el general Olañeta. Güemes recuperó el poder días después, pero la noche del 7 de junio, una partida realista guiada por enemigos internos del prócer lo hirió y lo lastimó. Lamentablemente fue de manera fatal. Murió 10 días después, el 17 de junio, a la intemperie, en un catre, en Cañada de la Horquera, y tenía tan solo 36 años. Así fue entonces que se convirtió Martín Miguel de Güemes en el único general argentino caído en acción de guerra externa. Sus restos descansan actualmente en el Panteón de las Glorias del Norte de la República, ubicado en la Catedral Basílica de Salta. Pero sus ideales de libertad, su amor a la patria y su temple inclaudicable con el motor que impulsa a quienes lo llevan en su corazón y cada vez pronuncian su nombre, le rinden un emocionado homenaje y por eso es que lo recordamos. El Día Nacional de la Libertad Latinoamericana se celebra el 17 de junio en conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, quien fuera defensor de las fronteras del norte contra la invasión del ejército realista. Güemes nació en Salta el 8 de febrero de 1785 en el seno de una familia noble. Cursó sus estudios primarios en su ciudad natal, alternando la enseñanza formal con el aprendizaje de las labores campesinas en las fincas que poseía la familia. A los 14 años se incorporó como cadete de la compañía del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires y tuvo una destacada acción militar en las invasiones inglesas de 1806. Durante 1810, al servicio de la causa revolucionaria, se desempeñó eficazmente al mando de un escuadrón gaucho en la quebrada de Humahuaca. En el triunfo de la batalla de Suipacha, la participación del capitán Martín Miguel de Güemes fue decisiva. El general José de San Martín le encomendó en 1814 el mando de la avanzada del río Pasaje, iniciando así lo que se llamó la Guerra Gaucha. Al año siguiente derrotó al poderoso ejército español, por lo que el pueblo lo aclamó como gobernador de la intendencia, integrada entonces por las ciudades de Salta, Jujuy, Tarija, Orán y distritos de campaña. En junio de 1816, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón le encomendó la defensa de las Provincias Unidas y la seguridad del Ejército Auxiliar del Alto Perú, que se encontraba en Tucumán, reorganizándose después de la derrota en la batalla de Cipé. Entonces, las milicias gauchas pasaron a desempeñarse como ejército en operaciones continuas al servicio de la patria. Por su meritorio accionar, San Martín lo designó general en jefe del ejército de observación y le encomendó la misión de auxiliarlo en la liberación del Perú. En la noche del 7 de junio de 1821, una partida realista, guiada por enemigos internos del prócer, lo hirió gravemente. Murió días después, a la intemperie, en un catre, en Cañada de la Horqueta, a los 36 años, convirtiéndose así en el único general argentino caído en acción de guerra con una potencia extranjera. Su tenaz defensa de la frontera norte con su ejército de gauchos permitió al general San Martín encarar y completar sus campañas de Chile y Perú, sin lo cual
jamás se hubiese logrado el proceso de emancipación sudamericano. El segundo tema que trataremos en este programa del día de hoy es algo que tiene que ver con Estados Unidos y justamente con lo que tiene con las luchas raciales, mejor dicho, con la opresión blanca sobre aquellos afroamericanos de Estados Unidos, ¿no? Y es que el 19 de junio se celebra, o por lo menos en parte de los Estados Unidos, el Juneteenth, que sería una marca, ¿no?, de los acontecimientos importantes de la historia del país, y es nada más y nada menos que el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Esto se conmemora todos los 19 de junio desde el año 1866, y esto se debe a que este año, ¿no?, adquiere una especial relevancia, y sobre todo ahora, justo en este año 2020, luego de lo que ha pasado y que es público conocimiento con el asesinato de George Floyd, ¿no? Así que es importante, ¿no?, porque las organizaciones de derechos civiles estadounidenses han presionado durante mucho tiempo, ¿no?, para que convertir esta fecha en festivo nacional. También es conocido como el Día de la Independencia Negra. Este Día de la Independencia Negra tiene un nombre que es el Juneteenth y proviene, ¿no?, de la combinación de las palabras en inglés junio, que es June, y 19, que es 19. Sería Juneteenth. Y es la fecha, ¿no?, que marca, como decíamos inicialmente, el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. También se la conoce como el Día de la Emancipación o Día de la Libertad. Esto fue cuando el presidente Abraham Lincoln, allá por el año 1865, había firmado la Proclamación de Emancipación, que liberó formalmente, ¿no?, a todos los esclavos 2 años antes de esa fecha, pero había llevado un tiempo y se convirtiera en una realidad para todos, ¿no? Primero había tenido que terminar así la Guerra Civil estadounidense, y entre los confederados, el grupo de estados que habían luchado, ¿no?, para mantener la esclavitud en lo que fue la Guerra de Secesión del país norteamericano, querían abolirla los del norte, mientras que los del sur intentaban mantener el sistema de producción esclavista. El último estado en abolirla fue Texas. Fue allí donde también se vio que la rendición del ejército de la Unión, y también el último donde los afroamericanos fueron esclavizados y se enteraron allí de que era libre, justamente el 19 de junio de 1865, cuando las tropas del norte ingresaron y anunciaron, ¿no?, eso, cuando el general de Gordon Granger leyó el documento en la ciudad de Galveston, en Texas, donde la guerra había terminado y Lincoln había asesinado por un simpatizante confederado en el teatro, ¿no? Así fue que se dio el día donde se abolió completamente la esclavitud en los Estados Unidos, y se comenzó posteriormente, ya para 1866, a dar esta celebración todos los años hasta la actualidad, y que los afroamericanos de Estados Unidos reclaman que sea un día feriado. Así que para eso vamos a escuchar y ver un video que tiene que ver con esta celebración de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos como su Día de la Independencia Negra o Día de la Emancipación. Canciones, historias y juegos de rol. Una forma lúdica de que estos alumnos estadounidenses descubran algunos aspectos oscuros de la historia de su país. Hace más de 150 años, esta iglesia de Pensilvania servía de refugio para una organización secreta que ayudaba a los esclavos a escapar de sus amos. La brutalidad y la opresión que caracterizaron el periodo de la esclavitud en Estados Unidos horrorizan a los visitantes de estos espectáculos interactivos. En las escuelas, la historia de la abolición de la esclavitud es tratada como un cuento de hadas. Los africanos eran felices y el pueblo blanco liberó a los africanos. La historia real es que los africanos se implicaron en su liberación. A una hora de aquí se encuentra Kennett Square, una ciudad donde exesclavos y granjeros cuáqueros ayudaban a los esclavos en su fuga hacia el norte. La región era de por sí 25% negra. Esto y el hecho de que los cuáqueros ayudasen a los esclavos a escapar, la convirtió en un área a la que vinieron muchos fugitivos. La granja donde se instalará el museo, como muchos otros edificios de la zona, guarda las huellas de una época en la que escapar era cuestión de segundos. De niños nunca supimos qué era. Hay otra salida por debajo de la cocina.
Pensilvania ocupa un lugar particular en la historia de la esclavitud. Es el primer estado del país que la abolió en 1769, pero el fin de la esclavitud no fue votado en todo el país hasta 1865. No more slave work for Henry Box. El último tema que desarrollaremos es el Día de la Bandera, ¿no? El 20 de junio del Día de la Bandera, y es en conmemoración al fallecimiento del general José Manuel Belgrano, que se dio en 1820, justamente se cumple el aniversario, y este año fue decretado como el año de Manuel Belgrano, ¿no? Esta fecha es feriado nacional, día festivo, y se conmemora porque fue decretada por ley, ley 12.361, el día 8 de junio de 1938, y que fue posteriormente aprobada por el Congreso y por el presidente de la Nación, que en ese momento era Roberto Ortiz. A partir del 2011, por decreto nacional, se convirtió en un feriado inamovible. Remontémonos un poco más atrás y vamos a hacer un poco de historia. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, donde lo que fueron las gestas, ¿no?, de independencias aquí en el Río de la Plata, ¿no? Para el año 1957, el 20 de junio, se inauguró oficialmente el Monumento Nacional a la Bandera, allí en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, porque en ese momento y en ese lugar fue donde fue izada por primera vez, como habíamos dicho, el 17 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, junto a dos baterías que se encontraban en cada una de los lados opuestos, ¿no? Así que, volviendo a 1812, para explicar un poco, las tropas a las órdenes de Manuel Belgrano, o Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, como era el nombre completo, comenzaron a utilizar una escarapela bicolor, ¿no?, azul y celeste y blanco, colores adoptados, ¿no?, por las cintas y escarapelas distintivas utilizadas o por los patriotas adherentes a la Revolución de Mayo del 1810, ¿no? Allí el mismo Belgrano expresó en un informe oficial que no usaba rojo para evitar confusiones, ya que el ejército realista usaba ese color. A partir del 13 de febrero de 1812, Belgrano propuso entonces al gobierno la adopción de una escarapela nacional para los soldados, y 10 días después la adoptó, luego de que el 16 de febrero de 1812 la Junta declarara abolida la escarapela roja y reconociera así la blanca y celeste. Ese fue el paso inicial para que estos colores de las escarapelas luego fueran los de la bandera. Además, hay otro antecedente, y en los que identificaban a los miembros de la sociedad patriótica, ¿no?, grupo político y literario de civiles y militares que también se identificaban con las ideas de Mariano Moreno, otro prócer de la Revolución de Mayo. Así como sus miembros no habían sido desplazados de la Junta en 1811, en referencia a lo que son y fueron los morenistas, los más radicales en buscar la independencia y la revolución aquí en el Río de la Plata. Así que ellos fueron los que usaban el celeste y blanco, ¿no?, como distintivo de la sociedad patriótica, que posteriormente a ello el primer triunvirato eligió también el celeste y el blanco para la escarapela, con una disposición distinta a la que tenía esa sociedad. Esta última era celeste, blanco, celeste, y la primera escarapela se supone era blanca, celeste y blanca. Cerca de Macha, en Bolivia, se encontraron dos banderas que se supone eran las que llevó Belgrano hasta el Alto Perú durante su campaña militar. Una tiene la franja central celeste y la otra blanca. El ejército del norte juró obediencia a la asamblea del año 13 con una bandera blanca y celeste. Y esta insignia, que recién se había enarbolada en el fuerte del mástil de 1815, hasta entonces flameaba la bandera española, ¿no? O sea, la primera vez que se enarboló fue allí en 1815 y se logró finalmente quitar la bandera de los españoles. Ya el Congreso de Tucumán en 1816 adoptó la bandera celeste, blanca y celeste como símbolo nacional que identificaba a nuestra nueva nación. La presencia del sol, algunos preguntarán, en el centro de la bandera, ¿no?, se adoptó en ese mismo Congreso reunido en 1816 y se reafirmó en el que se había hecho en la ciudad de Buenos Aires en 1818. Este sol es el mismo que apareciera, ¿no?, en la primera moneda nacional, acuñada por esa asamblea del año 13, y luce 32 rayos flamígeros. Hasta 1985, la bandera con el sol era la bandera mayor de la nación y solo podían lucirle los edificios públicos y el ejército. Los particulares, los civiles, solo podían usar la bandera sin el sol en el centro. Luego de 1985, el Parlamento
argentino promulgó entonces una ley por la cual todas las banderas tienen que tener el sol de mayo, y mediante esta ley cualquier ciudadano, cualquier particular o empresa privada también podía acceder a una bandera con su amor a la patria y que tenga celeste, blanco celeste y el sol en el medio. Así que vamos ahora a ver un video que tiene que ver con el 20 de junio del 2020 como un nuevo día de la bandera. Hoy, la representatividad de nuestra bandera es uno de esos temas en los que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, el 27 de febrero de 1812, cuando Belgrano la creó, su aceptación no fue un hecho inmediato. Pero una vez que en 1816 el Congreso de Tucumán declaró la independencia, ya no hubo marcha atrás. Hoy es el momento de festejarla como lo que realmente es. Un pedazo de tela, es cierto, pero una tela especial. Una tela en la que cada uno de nosotros, grande, chico, joven, viejo, puede descubrir su propio rostro reflejado. Feliz día, bandera. Bueno, de esta forma, y ya desarrollados los temas que hemos anunciado al comienzo, damos por finalizado el programa del día de la fecha, que fue el programa número 80 en su totalidad de Palabra de Pueblo. Fue el número 16 de esta tercera temporada del año 2020 y hoy fue el día 21 de junio del 2020. Así que muchas gracias a los que estuvieron del otro lado, bienvenidos a los que se sumaron, esperemos haber logrado que disfruten el programa del día de hoy y nos encontraremos dentro de 7 días en una nueva emisión de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo.